Era una noche tormentosa en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende cuando algo inexplicable sucedió. Mateo, un niño de apenas 6 años que jamás había abierto una Biblia, despertó a sus padres a las 3 de la madrugada, gritando un nombre que nadie en su familia había mencionado jamás: José de Arimatea. Sus ojos, normalmente color miel, brillaban con una intensidad sobrenatural, mientras susurraba palabras en un idioma antiguo que los expertos después identificarían como arameo del siglo I. Lo que este pequeño reveló durante las siguientes semanas dejó a teólogos, historiadores y científicos completamente desconcertados. Habló de secretos enterrados durante 2000 años, de una tumba que no era solo una tumba, de un hombre que cargó mucho más que el cuerpo de Cristo aquella fatídica tarde. Los padres de Mateo, María Elena y Roberto, personas humildes sin ninguna inclinación religiosa particular, grabaron todo en video. Esas grabaciones llegaron a manos de un sacerdote, jesuita, que casi sufre un infarto al escucharlas. El Vaticano envió representantes, universidades de todo el mundo pidieron acceso al niño. Pero lo más impactante estaba por venir. Mateo dibujó un mapa que señalaba un lugar específico en Inglaterra donde, según él, José de Arimatea había escondido algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo. Cuando los arqueólogos excavaron en ese exacto lugar, encontraron algo que los dejó sin palabras. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy especial. ¿Desde qué ciudad del mundo me estás viendo en este momento? Escríbelo ahora mismo en los comentarios porque me encanta saber de dónde son las personas que forman parte de esta comunidad. Ya sea que estés en Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires, Lima, Madrid o cualquier rincón del planeta, tu presencia aquí significa mucho. Ahora, déjame contarte algo que muy pocos saben. José de Arimatea es mencionado brevemente en los 4 evangelios, siempre en relación con el entierro de Jesús. Pero lo que la historia oficial no cuenta, lo que las iglesias han guardado celosamente durante siglos, es que este hombre misterioso tenía una misión mucho más grande. Era comerciante de estaño, viajaba constantemente entre Palestina y las Islas Británicas, y según antiguas tradiciones no viajaba solo. Lo que Mateo, este niño de 6 años sin ningún conocimiento previo, reveló sobre esos viajes ha provocado una verdadera revolución en círculos académicos y religiosos. Algunos lo llaman milagro, otros posesión. Los científicos buscan explicaciones neurológicas, pero nadie, absolutamente nadie, puede explicar cómo un niño pequeño conocía detalles históricos que solo aparecen en manuscritos guardados bajo llave en bibliotecas secretas del Vaticano. La primera vez que los padres de Mateo notaron algo extraño fue 3 semanas antes de aquella noche tormentosa. El niño había comenzado a dibujar obsesivamente. No eran los garabatos típicos de un pequeño de su edad. Eran símbolos intrincados, espirales que se entrelazaban con cruces, barcos antiguos navegando mares embravecidos, y siempre, en cada dibujo, la figura de un hombre alto con barba canosa sosteniendo un objeto brillante entre sus manos. María Elena guardó esos dibujos en una caja de zapatos sin darles mayor importancia. Pensó que su hijo simplemente tenía imaginación desbordante. Pero entonces comenzaron los sueños. Mateo se despertaba sudando, hablando de cuevas oscuras, de sangre sagrada, de un secreto que debía protegerse. Roberto, su padre, trabajador de la construcción, hombre práctico y escéptico, insistía en que solo eran pesadillas normales. María Elena no estaba tan segura. Había algo en los ojos de su hijo cuando hablaba de esas visiones, una certeza que no correspondía a un niño de su edad. La noche del 27 de octubre, todo cambió. La tormenta
había cortado la electricidad en todo el pueblo. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes cuando Mateo bajó las escaleras con paso seguro, como si estuviera despierto, aunque sus padres pronto se dieron cuenta de que estaba en un estado de trance profundo. Se sentó en el centro de la sala y comenzó a hablar. Su voz era diferente, más grave, más antigua. Las palabras que salían de su boca no tenían sentido para sus padres, pero había algo hipnótico en ellas. María Elena tuvo la presencia de ánimo de tomar su teléfono celular y comenzar a grabar. Esa grabación de 47 minutos se convertiría en el documento más estudiado por lingüistas en los últimos años. El padre Ignacio Mendoza, un jesuita de 73 años que había dedicado su vida al estudio de lenguas muertas, fue el primero en analizar el video. Lo que descubrió lo dejó temblando. El niño estaba hablando en arameo galileo, el dialecto específico que se usaba en la región donde vivió Jesús. Pero no solo eso. Intercalaba frases en hebreo antiguo y ocasionalmente en un dialecto celta que los expertos identificaron como propio de las islas británicas del siglo I. ¿Cómo era esto posible? El padre Mendoza viajó inmediatamente a San Miguel de Allende. Cuando conoció a Mateo, el niño lo miró fijamente y le dijo algo que hizo que el anciano sacerdote cayera de rodillas. «Tú también lo has soñado, Ignacio. Sabes que vengo a completar lo que quedó pendiente». El sacerdote nunca había revelado a nadie que durante toda su vida había tenido un sueño recurrente sobre José de Arimatea. Un sueño que lo había llevado a dedicar décadas al estudio de este personaje bíblico, pero lo que Mateo revelaría en las siguientes semanas haría palidecer cualquier investigación académica previa. José de Arimatea no era simplemente un hombre rico que cedió su tumba para el cuerpo de Cristo. Según las revelaciones del pequeño Mateo, era el guardián de un linaje sagrado, el protector de secretos que se remontaban mucho más allá del nacimiento de Jesús. El niño describió con precisión asombrosa la casa de José en Jerusalén, los mosaicos del piso, el jardín donde crecían higueras centenarias, el pasadizo secreto que conectaba su residencia con una cueva subterránea donde se guardaban manuscritos prohibidos. Los historiadores quedaron atónitos cuando verificaron que excavaciones arqueológicas realizadas en Jerusalén en la década de 1970, cuyos resultados nunca fueron publicados completamente, habían encontrado exactamente esa estructura. ¿Cómo podía un niño mexicano conocer detalles de una excavación clasificada? Mateo habló durante horas sobre la noche de la crucifixión. Describió el peso del cuerpo de Cristo, el olor metálico de la sangre mezclada con mirra, las lágrimas silenciosas de las mujeres que los acompañaban. Pero lo más impactante fue lo que contó sobre los momentos posteriores al entierro. Según el niño, José de Arimatea no selló la tumba y se fue a dormir tranquilamente como sugiere la narrativa tradicional. Esa noche, mientras Jerusalén dormía bajo el peso del dolor y la confusión, José regresó a la tumba acompañado de Nicodemo y de otra figura que la historia oficial ha borrado completamente: María Magdalena. Juntos, realizaron un ritual que había sido transmitido de generación en generación desde los tiempos de los patriarcas, un ritual de protección, de preservación, de preparación. María Elena interrumpió a su hijo en este punto de la narración. Estaba asustada. Esto sonaba a herejía, a locura, a algo que podría meterlos en problemas. Pero Mateo la miró con aquellos ojos que ya no parecían los de un niño de 6 años, y le dijo con voz serena: «Mamá, no tengas miedo. La verdad nunca debe temerse. Solo la mentira necesita protección». El padre Mendoza, que grababa todo meticulosamente, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las revelaciones
continuaron durante semanas. Mateo describió cómo, después de la resurrección, José de Arimatea recibió una misión directa del Cristo resucitado. Debía viajar hacia el oeste, hacia las tierras, donde el sol se hundía en el mar, y llevar consigo algo de valor incalculable. No era el santo grial como lo imaginan las leyendas medievales. No era una copa física, era algo mucho más poderoso. Era conocimiento, manuscritos escritos de puño y letra por el propio Jesús durante los años perdidos de su juventud, aquellos de los que los evangelios no hablan. Y junto con esos manuscritos, algo más, la sangre sagrada preservada en pequeñas ampolletas de cristal, destinada a un propósito que el mundo aún no estaba preparado para comprender. El pequeño Mateo dibujó el barco en el que José emprendió su viaje. Era una embarcación fenicia, de esas que él utilizaba para su comercio de estaño. Pero esta vez no llevaba metal en sus bodegas. ¿Qué esperaba a José de Arimatea en las costas de Britania? El viaje de José de Arimatea hacia las islas británicas no fue directo ni sencillo. Mateo describió tormentas que duraban semanas, monstruos marinos que emergían de las profundidades y noches en las que las estrellas formaban patrones que guiaban la embarcación como si una mano invisible trazara el camino. El niño hablaba de estos detalles con la naturalidad de quien recuerda un paseo dominical, no con la fantasía exagerada de un pequeño inventando cuentos. Los oceanógrafos que estudiaron las descripciones de Mateo confirmaron algo perturbador. Las corrientes marinas, los vientos estacionales y los puntos de referencia celestiales que el niño mencionaba correspondían con precisión científica a una ruta de navegación del Mediterráneo al Atlántico Norte, que solo se conocía a través de fragmentos de textos fenicios descubiertos en el siglo XIX. José no viajaba solo. Según las revelaciones del niño, lo acompañaban 12 personas más, entre ellas 3 mujeres, cuya identidad hizo que el padre Mendoza tuviera que sentarse para no desmayarse. Una de ellas era María Magdalena. Las otras 2 eran sus hijas. Sí, hijas. El niño describió a estas niñas con detalles conmovedores. La mayor, de unos 10 años, tenía los ojos de su padre, oscuros, profundos, capaces de ver más allá de lo visible. La menor, de apenas 5, cantaba constantemente canciones en una lengua que nadie más entendía, melodías que, según Mateo, contenían las enseñanzas secretas del maestro. Cuando el barco finalmente tocó tierra en lo que hoy conocemos como Glastonbury, los habitantes locales los recibieron con una mezcla de temor y reverencia. José clavó su bastón en la colina, y de ese bastón, según la leyenda que Mateo confirmó con nuevos detalles, brotó un espino que florecía 2 veces al año, una en primavera y otra en Navidad. Ese espino todavía existe. Los botánicos no pueden explicar su comportamiento anómalo, pero José no se quedó en Glastonbury. Su misión lo llevaba más al norte, hacia una región de montañas brumosas y lagos oscuros, donde antiguos druidas habían construido círculos de piedra que servían como puertas entre mundos. Allí, en una cueva cuya ubicación exacta se perdió, durante siglos, José escondió los manuscritos y las ampolletas sagradas. Mateo dibujó un mapa. Los arqueólogos que siguieron las indicaciones del niño encontraron la cueva exactamente donde él había señalado, en una zona remota de Gales que nunca había sido excavada. Lo que descubrieron en su interior provocó que el gobierno británico clasificara inmediatamente toda la información como secreto de Estado. ¿Qué había en esa cueva? Los padres de Mateo comenzaron a recibir visitas extrañas. Hombres de traje oscuro que no se identificaban, que hacían preguntas incómodas, que sugerían veladamente que sería mejor para todos si el niño dejaba de hablar.
María Elena estaba aterrorizada. Roberto quería proteger a su familia, pero ¿cómo protegerse de enemigos invisibles? El padre Mendoza les aconsejó mudarse temporalmente a un monasterio en las montañas de Oaxaca, un lugar remoto donde la orden jesuita había mantenido una casa de retiro durante 400 años. Allí, lejos de ojos curiosos, Mateo continuó revelando secretos que ponían en cuestión 2000 años de historia establecida. Una noche, el niño despertó gritando. Había visto algo terrible. Los manuscritos de Jesús no eran solo textos espirituales, contenían conocimiento científico, médico y astronómico que habría revolucionado el mundo antiguo. Contenían también una profecía sobre el regreso del Maestro, una profecía que señalaba fechas específicas, y la primera de esas fechas estaba muy cerca. El padre Mendoza pasaba noches enteras sin dormir, transcribiendo cada palabra que salía de la boca del pequeño Mateo. Había llenado ya 17 cuadernos con anotaciones, dibujos, mapas y fragmentos de textos en lenguas muertas. Pero algo lo inquietaba profundamente. Las revelaciones del niño no solo complementaban la historia conocida de José de Arimatea, en muchos aspectos la contradecían radicalmente. Según los evangelios canónicos, José de Arimatea era un miembro respetado del Sanedrín que secretamente simpatizaba con Jesús. Pero Mateo pintaba un retrato muy diferente. José no era un simpatizante secreto, era el líder de una orden antigua, una hermandad que había existido desde los tiempos de Melquisedec, aquel rey sacerdote misterioso que aparece brevemente en el Génesis bendiciendo a Abraham. Esta orden no tenía nombre, o más bien su nombre verdadero no podía pronunciarse. Se conocían entre ellos simplemente como los guardianes del umbral. Su misión, transmitida durante generaciones, era preparar el camino para la llegada del Mesías y después proteger su legado hasta que el mundo estuviera listo para recibir la verdad completa. ¿Y cuándo estaría el mundo listo? Mateo respondió esta pregunta con una precisión que heló la sangre del padre Mendoza. Cuando los hijos de los hijos de los hijos completen el círculo, cuando la serpiente que se muerde la cola finalmente suelte su propia carne, cuando el templo que no es templo sea reconstruido en el lugar que no es lugar. El sacerdote reconoció inmediatamente referencias a simbolismo gnóstico, a tradiciones herméticas, a profecías que él había estudiado durante décadas, pero que jamás había escuchado unificadas de esta manera. El niño estaba tejiendo hilos que conectaban tradiciones aparentemente inconexas en un tapiz coherente. María Magdalena, según Mateo, no murió en Francia como sugieren algunas leyendas. Tampoco permaneció en Palestina. Viajó con José a Britania y allí estableció una comunidad de mujeres que preservaban las enseñanzas secretas del Maestro. Estas enseñanzas no contradecían el mensaje público de amor y perdón, pero lo expandían hacia dimensiones que la Iglesia primitiva consideró demasiado peligrosas para el pueblo común. Jesús, según estos manuscritos ocultos, no solo enseñaba sobre el reino de los cielos, enseñaba técnicas específicas para acceder a ese reino en vida, métodos de meditación, respiración y contemplación que permitían a sus seguidores experimentar directamente la divinidad sin necesidad de intermediarios. Esto, por supuesto, habría hecho innecesaria cualquier institución religiosa. El padre Mendoza comprendió por qué la Iglesia había perseguido tan ferozmente cualquier rastro de estas enseñanzas durante siglos. Pero había algo más, algo que Mateo reveló una tarde de lluvia mientras dibujaba con crayones lo que parecía ser un diagrama astronómico. Los manuscritos contenían predicciones sobre eventos celestiales que se cumplirían en momentos específicos de la historia.
Y cada vez que uno de estos eventos ocurría, uno de los guardianes debía despertar para preparar al mundo para el siguiente paso. José de Arimatea fue el primer guardián después de la resurrección. Hubo otros a lo largo de los siglos, y ahora, después de casi 2000 años, el último guardián había despertado. El padre Mendoza miró al pequeño Mateo y comprendió con horror y asombro lo que el niño había estado tratando de decirle desde el principio. Pero antes de que pudiera articular palabra, escucharon ruidos afuera del monasterio. Motores de vehículos, voces en un idioma que no era español. Alguien los había encontrado. Los hombres que rodearon el monasterio no llevaban uniformes identificables. Sus vehículos no tenían placas. Se movían con la precisión de soldados entrenados, pero sin las marcas de ningún ejército conocido. El padre Mendoza reconoció en sus rostros la determinación fría de quienes cumplen órdenes sin cuestionarlas. Órdenes que probablemente provenían de muy arriba, en alguna jerarquía que prefería permanecer en las sombras. Los monjes del monasterio, hombres ancianos que habían dedicado sus vidas a la oración y la contemplación, formaron un círculo protector alrededor de la familia de Mateo. No tenían armas, solo su fe y sus cuerpos frágiles, pero había algo en sus ojos, una serenidad que desconcertó a los intrusos. El líder del grupo, un hombre de rostro anguloso con acento indefinible, exigió que le entregaran al niño y todos los cuadernos del padre. Mendoza dijo que actuaba en nombre de intereses que superaban cualquier frontera nacional o religiosa. Dijo que el conocimiento era peligroso en manos equivocadas. Dijo que ellos sabían proteger secretos mejor que nadie. Mateo se adelantó. Sus padres intentaron detenerlo, pero el niño se movió con una autoridad que no correspondía a su edad. Miró al líder directamente a los ojos y le habló en un idioma que nadie esperaba, latín eclesiástico perfecto, pronunciado con el acento de la Roma, imperial. Lo que dijo hizo que el hombre del rostro anguloso retrocediera como si hubiera recibido un golpe físico. El padre Mendoza, único testigo que comprendió las palabras, cayó de rodillas por tercera vez desde que conoció a Mateo. El niño había revelado el verdadero nombre del líder, no su nombre actual, sino el nombre que llevaba en una vida anterior, cuando él mismo había sido uno de los guardianes del umbral, cuando él mismo había jurado proteger exactamente lo que ahora venía a destruir. La memoria es extraña. A veces permanece dormida durante siglos, esperando una palabra, un sonido, un aroma que la despierte. El hombre del rostro anguloso experimentó en ese momento lo que los místicos llaman anamnesis, el recuerdo súbito de todo lo que había sido, todo lo que había olvidado, todo lo que había traicionado. Sus hombres lo miraron confundidos cuando ordenó la retirada. Protestaron, amenazaron con reportarlo a sus superiores, pero él ya no los escuchaba. Caminó hacia Mateo, se arrodilló frente al niño, y con lágrimas corriendo por sus mejillas endurecidas, pidió perdón en arameo. El pequeño puso su mano sobre la cabeza del hombre y pronunció palabras de absolución que el padre Mendoza reconoció como parte de un ritual que se creía perdido desde el siglo III. Cuando los vehículos finalmente se alejaron del monasterio, llevándose a los hombres confundidos y a su líder transformado, el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Oaxaca. Mateo miró hacia el horizonte y sonrió por primera vez en semanas. «Ya casi termina», dijo con su voz de niño recuperada. «Solo falta una cosa». El padre Mendoza preguntó qué era esa última cosa. Mateo respondió que debían viajar a Glastonbury, al lugar donde todo había comenzado 2000 años atrás. Allí, bajo el espino que florecía en Navidad, estaba enterrada la última pieza del rompecabezas,
una carta escrita por el propio José de Arimatea en su lecho de muerte, dirigida específicamente a quien llegaría en este momento preciso de la historia. Una carta dirigida a Mateo por su nombre. El viaje a Inglaterra no fue sencillo. El padre Mendoza tuvo que utilizar contactos que había cultivado durante décadas en los círculos más discretos del Vaticano. Contactos que creían, como él, que la verdad completa sobre los orígenes del cristianismo merecía ser conocida, aunque esa verdad resultara incómoda para las estructuras de poder establecidas. Llegaron a Glastonbury en la víspera de Navidad. El espino sagrado, ese árbol milagroso que supuestamente brotó del bastón de José de Arimatea, estaba cubierto de flores blancas a pesar del frío invernal. Turistas y peregrinos se congregaban a su alrededor, tomando fotografías, rezando, buscando algún tipo de conexión con lo sagrado. Pero Mateo no se detuvo ante el árbol. Continuó caminando colina arriba, hacia las ruinas de la antigua abadía que los ingleses habían destruido durante la Reforma. Sus pasos eran seguros, como si hubiera recorrido ese camino miles de veces. Quizás, en algún sentido que desafiaba la comprensión ordinaria, así era. Bajo una piedra que parecía idéntica a las demás, Mateo indicó que debían excavar. El padre Mendoza y Roberto trabajaron durante horas, mientras María Elena vigilaba que nadie se acercara. Finalmente, a casi 2 metros de profundidad, encontraron una caja de plomo sellada con símbolos que el sacerdote reconoció como una combinación de hebreo antiguo, griego y Oham, el alfabeto secreto de los druidas celtas. Dentro de la caja había un cilindro de marfil perfectamente preservado. Y dentro del cilindro, enrollado con cuidado infinito, un pergamino que despedía un aroma dulce, como de mirra y nardo mezclados. El padre Mendoza desenrolló el documento con manos temblorosas. Las primeras palabras, escritas en arameo con tinta que todavía parecía fresca después de 2 milenios, decían: «Para el niño que vendrá cuando el círculo se complete». La carta de José de Arimatea era extensa. Relataba su vida después de llegar a Britania, los años que pasó enseñando a los druidas locales, la fusión gradual entre la sabiduría celta y las enseñanzas de Cristo. Pero lo más importante venía al final. José explicaba que él no era el guardián final. Su misión había sido plantar la semilla. El árbol crecería durante siglos, invisible para la mayoría, nutrido por generaciones de guardianes silenciosos, y cuando el fruto estuviera maduro, vendría alguien a cosecharlo. Ese alguien era un niño que nacería en una tierra que José no conocía, al otro lado del océano que sus barcos jamás habían cruzado. Un niño que llevaría consigo todas las memorias de todos los guardianes, concentradas en una sola alma. Y la misión de ese niño sería simple y a la vez imposible: recordarle al mundo lo que había olvidado, que la divinidad no habita en templos de piedra, sino en el corazón humano, que no se necesitan intermediarios para acceder a lo sagrado, que el amor, el verdadero amor del que hablaba el maestro, es una fuerza capaz de transformar la realidad misma. Mateo tomó el pergamino de las manos del padre Mendoza. Lo leyó en silencio, aunque técnicamente no sabía leer arameo. Cuando terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahora entiendo», susurró. «Ya sé por qué estoy aquí». Han pasado 3 años desde aquella Navidad en Glastonbury. Mateo tiene ahora 9 años y asiste a una escuela normal en un pueblo pequeño, cuyo nombre sus padres prefieren mantener en secreto. A simple vista, es un niño como cualquier otro. Juega fútbol con sus amigos, le gustan los videojuegos, pelea ocasionalmente con su hermana menor, que nació poco después del viaje a Inglaterra. Pero quienes lo conocen bien notan algo diferente en su mirada, una profundidad que no corresponde a su edad. Una sabiduría que emerge en los momentos más inesperados.
Sus maestros dicen que tiene una capacidad extraordinaria para resolver conflictos entre compañeros, para encontrar palabras de consuelo que parecen sanar heridas invisibles. El padre Mendoza publicó sus investigaciones en un libro que fue rechazado por todas las editoriales religiosas y finalmente apareció en una pequeña imprenta universitaria. Vendió apenas 300 copias en su primer año, pero esas 300 copias llegaron a las manos correctas. Teólogos, historiadores, buscadores espirituales de todo el mundo comenzaron a conectarse, a compartir fragmentos de conocimiento que habían guardado en secreto durante generaciones. Algo está despertando. Es un despertar silencioso, invisible para los noticieros y los algoritmos de las redes sociales, pero está sucediendo en hogares humildes y mansiones lujosas, en monasterios remotos y ciudades superpobladas. Personas de todas las religiones y de ninguna están comenzando a recordar lo que José de Arimatea sabía, que el templo verdadero está dentro de nosotros. María Elena a veces se pregunta si todo fue un sueño, pero entonces mira el pergamino que guarda en una caja fuerte. Toca el espino que Mateo plantó en el jardín de su nueva casa y que floreció inexplicablemente en diciembre, y sabe que todo fue real. El niño que reveló la verdad oculta sobre José de Arimatea no vino a fundar una nueva religión ni a destruir las existentes. Vino a recordarnos que el amor que predicó aquel maestro Galileo hace 2000 años no era una metáfora ni un ideal inalcanzable. Era una instrucción práctica para transformar el mundo, una transformación que comienza en el corazón de cada persona que decide recordar quién es realmente. La revelación continúa. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, ahora formas parte de ella.